Hola amigos de Fortune, yo soy Roberto Morán, director de contenidos editoriales de Editorial Televisa y hoy estoy con José Archibald de Nicolo. Él es un emprendedor serial, nos acompaña desde Panamá y tiene una empresa que se llama Panama Clean Services, especializada en limpieza de espacios públicos, limpieza de oficinas. Y creo que a todos nos va a interesar esto cuando regresemos a la nueva normalidad. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes, Roberto. Muchas gracias por la invitación y un placer estar acá en Fortune. ¿Cómo se siente Panamá ahora con el encierro? Sí, complejo, ¿no? Yo creo que hay que partir de la premisa de que esta es una situación que nos tomó a todos de sorpresa y probablemente la mayoría de los países no estábamos preparados para esto, ¿no? Y digamos que en la misma medida en que se tomaron medidas oportunas y efectivas por cada uno de los países, de esa misma manera se van a ver los resultados y se están viendo los resultados en Panamá también, ¿no? Si quieres te comparto un poco de la información y de los datos específicos de la pandemia acá en Panamá. Cuando analizamos la pandemia, la cantidad de contagios, hoy ya supera un poco los 9.000 contagios, que sí, suena alto para un país como el nuestro, pero creo que es importante acá entender primero que somos un país no solo de destino, sino también de tránsito, ¿no? Y que por otra parte ha habido un compromiso por el Ministerio de Salud muy fuerte en Panamá, por tener mucha transparencia y salir a buscar la mayor cantidad de casos posibles. De hecho, somos realmente el país en Centroamérica que realiza la mayor cantidad de pruebas, ¿no? hasta la fecha, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante. Segundo, la cantidad de recuperados o la tasa de recuperados de Panamá excede el 50%, creo que está alrededor del 57%. Y esto es de los casos detectados, cuántos se han recuperado. Es decir, que por cada 10 hay más de 5 recuperados. Si vemos en contraste, por ejemplo, países como Estados Unidos, hoy en día están por una tasa de recuperación de cerca del 20%, ¿no? Entonces, creo que ese aspecto es positivo. Si evaluamos la parte de funciones por habitantes, digamos que es la nota un poquito amarga, ¿no? Cuando hacen estos análisis a nivel internacional, en base a la cantidad de habitantes en Panamá, digamos que son 6 defunciones por cada 100.000 habitantes, que es un poco elevado si lo comparamos, por ejemplo, con Colombia, que tiene una defunción por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, si vemos en detalle y analizamos en cuánto tiempo se duplica o se ha duplicado la cantidad de defunciones en Panamá, a Panamá le ha tomado los últimos 15 días, mientras que en otros países está alrededor de 10 días e inclusive de una semana. Lo que quiere decir que la tasa en la que están aumentando las defunciones en Panamá es relativamente baja y lenta, lo que a futuro es bastante prometedor, ¿no? Entonces eso a nivel de un pantallazo general, yo creo que en resumen la autoridad en Panamá, el Ministerio de Salud y el gobierno ha tomado medidas oportunas y ha manejado la situación bastante bien. Y obviamente ahora entramos en una etapa ya de transición a la reactivación comercial, que es algo ya que hay que ver de una manera distinta. Sí, como decía cuando te presentaba, tú eres fundador, presidente de PSS Internacional. Es un grupo que tiene a Panamá Clean Services en Panamá y en Colombia tiene Colimpia. Las dos son empresas expertas en limpieza y desinfección de espacios públicos. Y las empresas van a necesitar cambiar mucho sus protocolos de qué están haciendo para asegurar la higiene, para tener un ambiente limpio y seguro para sus trabajadores y para las personas a las que atienden. ¿Qué tenemos que empezar a hacer? ¿Qué tenemos que pensar mejor con la cuestión de la higiene y de la limpieza en nuestras empresas, en nuestros lugares de trabajo? Seguro tú con tu experiencia has visto que cometemos algunos errores y que tenemos muchas áreas de oportunidad para mejorar, ¿no? A nivel de retorno a las operaciones, si me preguntaras cuál es el principal desafío que tienen las empresas a corto y mediano plazo, es definitivamente sobrevivir, ¿no? Yo creo que de la misma manera en la que se tomaron medidas oportunas para garantizar que los niveles de letalidad de contagiados en Panamá fuera bajo, es necesario tomar en este momento medidas oportunas también para garantizar que sobrevivan la mayor cantidad de empresas en este momento. Y en ese sentido, hay dos elementos a considerar desde el punto de vista de negocios. Uno es la parte de flujo efectivo, y creo que en ese sentido se han hecho buenos avances. El gobierno ha logrado, digamos, moratorias bancarias, también a nivel de impuestos, a nivel de caja de seguro social, lo que le da bastante oxígeno a las empresas para poder sobrevivir durante estos meses. Sí hay que tener claro que
lo que no se paga en este momento hay que pagarlo después. Entonces, eso es muy importante decirlo. Y a nivel de rentabilidad, que es el otro aspecto, también hay que considerar que hay que apoyar a las empresas en ese sentido. Y te comparto un ejemplo del caso de Colombia. Colombia, donde también operamos. El gobierno decidió establecer un apoyo para todas las empresas donde, en el caso de que para abril de este año tu facturación sea un 20% inferior a la de el año anterior, el gobierno te da el 50% de un salario mínimo por empleado registrado. Es decir, digamos en Panamá, que el salario mínimo está alrededor de $500, el 50% son $250, tú recibes $250 por la cantidad de empleados. Tienes 10 empleados, recibes un apoyo de $2.500. 100 empleados, $25.000 y así va creciendo. ¿Qué es lo positivo de esto? Que independientemente del tamaño de tu organización, te apoya de manera proporcional. Se habla mucho del apoyo a los micro y pequeños empresarios. Yo soy uno de los que principalmente defiende a los emprendedores, pero hay que entender que esto debe ser de una manera homogénea para que podamos garantizar la mayor cantidad de puestos de empleo, que es lo que buscamos en este momento. Eso por un lado. En lo que refiere a la parte de ya retorno a las operaciones físicamente, creo que es importante considerar dos elementos. Uno es que se debe realizar un monitoreo importante y de seguido de las empresas. Ya hay protocolos que ha establecido el Ministerio de Salud, tanto en Panamá como en Colombia. En Colombia hace ya 2 semanas nos aprobaron nuestro protocolo, que es de aproximadamente 40 páginas. Y tenemos que asegurarnos de que esto no quede solamente en papel. Y para esto el gobierno tiene que invertir recursos importantes en procesos de inspección aleatoria a las empresas para que no solamente se establezcan y tengan protocolos aprobados, sino que se estén cumpliendo en la práctica. Eso por un lado. Por el otro, deben hacerse controles masivos. En otros países lo que se está haciendo es que en áreas de tránsito, por ejemplo en el metro, tú presentas tu documento de identificación personal o tu tarjeta para accesar al metro, se escanea y se verifica si tú estás registrado en una empresa que tiene un protocolo aprobado y que no tiene incumplimientos en ese sentido. Entonces, por un lado, la parte de monitoreo es muy importante. Por el otro, en lo referente a la limpieza y desinfección, en lo que nosotros somos expertos, mi mensaje principal aquí es que no es un momento para improvisar. Hemos visto una coyuntura donde, por ejemplo, en nuestro caso se ha visto muchas empresas nuevas que salen a ofrecer procesos de limpieza, desinfección, te da muchas nebulizaciones. Vemos que en China nebulizan las calles, las carreteras por todos lados, y acá vemos entonces que están nebulizando, por ejemplo, puestos de trabajo. Entonces, esto es muy delicado porque todo esto son temas de manejo de sustancias químicas, temas de seguridad y salud ocupacional, y en el caso de nosotros hay muchas técnicas de desinfección. Recordemos que todos estos productos, si son mal utilizados, generan riesgos. Estamos hablando de temas de alergia, cancerígenos, inclusive temas de infertilidad. Entonces, esto es delicado, y en el caso nuestro, por ejemplo, hemos implementado la desinfección por ozono, por ejemplo, es uno de los casos. Entonces, es un momento para que se utilicen empresas que tienen más de 10 años de operación en cada uno de los países y se aproveche esa experiencia que ya está ganada para poder contrarrestar el virus. Es bien importante esto que dices, que no no es el momento para improvisar, ¿no? Es también como nos tomó el principio de esta crisis, ¿no? Que te dabas cuenta de cuáles estaban mejor preparados que otros. El regreso a las actividades también nos va a hablar de quién sabe, quién está haciendo las cosas, porque ya tiene un trabajo y un respaldo ahí. Hablabas de algo de utilizar el ozono, que se ha probado que ha sido eficaz en el combate o en la limpieza de hospitales, en algunos otros coronavirus. ¿Qué están haciendo con esta técnica? ¿Cómo la aplican? Sí, súper importante. Mira, el ozono tiene más de 100 años de utilizarse como desinfectante, ¿no? Y en los últimos 20 años se ha utilizado mucho en los procesos de desinfección en países más desarrollados, como es el caso de España, Estados Unidos, el propio China, es muy utilizado. El ozono no es más que una molécula que contiene 3 átomos de oxígeno, y digamos que tiene la dificultad de que se debe generar in situ, es decir, en el lugar en donde se va a utilizar tiene que ser generada a través de hecho, unos generadores de ozono, ¿no? Digamos, esa es la parte más importante hablando en términos generales. Si me preguntas cuál es la ventaja del ozono, te diría que principalmente la resumiría en 3. 1, la efectividad. El ozono ha sido
catalogado por la Organización Mundial de la Salud como el desinfectante más eficiente para eliminar cualquier tipo de microorganismo, entiéndase hongo, bacterias, virus, incluyendo a la familia de los coronavirus. Entonces, la efectividad por un lado. Segundo, el alcance. El ozono es un gas, lo aplicamos en forma de gas, y al ser un gas tiene un alcance que otros productos no tienen. Y es muy sencillo. Si, por ejemplo, limpias un teclado, limpias el teclado por el área de la superficie. Sin embargo, en las teclas hay ranuras entre ellas que no alcanzas de manera física y que el gas puede penetrar y eliminar los virus que se alojan ahí. Entonces, segundo, el alcance. Y tercero, el que yo te diría que probablemente es la mayor belleza del ozono, y hablando de nuevo de temas de salud, es la toxicidad. El ozono tiene la gran ventaja que después que se utiliza, se transforma en minutos de vuelta en oxígeno. Entonces, esa es probablemente la mayor bondad contra cualquier otro tipo de desinfectante. Entonces, es positivo no solamente para el ser humano, sino también para el medio ambiente, porque toda esta carga alta de desinfectantes que estamos utilizando, Roberto, termina en el agua. Entonces, esto es muy importante también por su beneficio hacia el medio ambiente. Te me adelantaste con algo, tenía pensado de cuáles serían los efectos secundarios también que tiene usar esta técnica para Sí. la limpieza de espacios. Y otra pregunta es, ¿esta técnica se puede usar en todo tipo de espacios, solo en espacios cerrados o en espacios más abiertos como un estadio? Sí, bueno, sobre la parte del efecto y los cuidados, sí, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Eh, y es aplicado obviamente por un equipo profesional. No solamente se utilizan generadores, sino hay monitores de niveles de ozono, hay equipo de protección personal que es muy específico y que debe ser aplicado. Estos no son generadores de uso doméstico, digamos, son generadores que tienen una alta capacidad y que, de hecho, nosotros importamos del exterior, ya que estuvimos siguiendo este proceso hace muchos meses atrás, y era una de las herramientas más efectivamente utilizadas para contrarrestar el virus, ¿no? Tiene unos cuidados muy especiales y obviamente se aplica en ausencia de personas, ¿no? Y en cuanto a dónde se puede utilizar, sí, se utiliza específicamente en lugares cerrados, no para lugares abiertos. Para los lugares abiertos tenemos otras técnicas de desinfección. Aquí lo importante y que siempre me gusta transmitir es que para nosotros, por ejemplo, el ozono es el cierre, es la parte final de un proceso nuestro. Primero arrancamos con limpieza, luego un proceso de sanitización en vapor, por ejemplo, y terminamos ya la desinfección con ozono. Entonces, no es posible, hoy vemos que, por ejemplo, se hacen nebulizaciones sin ni siquiera hacer una limpieza. Eso se está dando en muchos lugares. Y eso es, yo siempre hago la analogía que es como querer pulir un auto sin haberlo lavado antes, ¿no? Y eso, el efecto aquí es casi contradictorio, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y hay que realmente asesorarse con profesionales para todos estos temas. No vamos a regresar a la nueva normalidad, como ya se le llama, con mucho dinero en la bolsa. Creo que muchas empresas van a tener problemas con eso. ¿Qué tendrán que pensar? O sea, ¿tendrán que dedicar una gran cantidad de dinero a estas operaciones de limpieza? Bueno, en el caso particular de nosotros, sí, obviamente todo esto conlleva una inversión importante para nosotros, pero lo hacemos más que nada para garantizar los niveles de calidad. Y te doy otro ejemplo. Nosotros hace 7 años atrás nos convertimos en la primera empresa de limpieza profesional en Panamá en lograr la certificación de calidad ISO 9001, en generar o brindar estándares de calidad de clase mundial en Panamá. Y siempre hemos buscado, y siempre ha sido nuestro compromiso, brindar los más altos niveles de calidad a nuestros clientes. Entonces, en este momento lo hacemos nuevamente ahora con el ozono para garantizar la lealtad de nuestros clientes y que siempre sientan que tienen el mejor servicio disponible en el mercado, ¿no? ¿Cómo ves que va a ser el futuro ahora de la economía? ¿Cómo va a ser esta nueva normalidad? ¿Ya vamos a regresar a como éramos antes, de repente, un día, o cómo va a venir esto? A mí, yo cuando lo analizo a nivel personal, lo veo de la siguiente manera. Es como cuando se dieron el caso de las Torres Gemelas guardando las proporciones. Yo creo que en ese momento fue un momento de shock donde nos tomó un tiempo asimilar esa realidad. Luego hubieron medidas restrictivas muy, muy fuertes. El que quería viajar tenía un proceso complejo realmente. Y luego se fueron liberando estas medidas hasta que regresamos a un proceso que llamamos ya esa normalidad en ese momento. Pero se quedaron varias medidas y nosotros vivimos hoy en día. Hoy sabemos que si queremos viajar no podemos llevar
en nuestro carry-on, en nuestra maleta de a bordo, una botella de agua. Y eso es parte de la realidad en este momento y no genera mayor complejidad. Entonces yo creo que es una transición paulatina y yo creo que tenemos que ir poco a poco hacia ella y verlo, sobre todo con bastante optimismo. Yo creo que es la manera en la que hay que verla. Y es importante aquí, fundamental, para que logremos salir de una manera lo más rápido posible de toda esta situación. Cada país, tanto los individuos como las empresas, logren dar su apoyo. En el caso particular nuestro, nosotros poseemos una fundación de hace 5 años y estamos apoyando en todo lo que podemos. En el caso particular del Ministerio de Salud, le ofrecimos la desinfección por ozono de todas las ambulancias. También a Aldeas Infantiles SOS, que hace años damos apoyo, también le estamos dando apoyo a nivel de alimentos, artículos de limpieza. Entonces, yo creo que cada uno desde su punto puede apoyar y dar ese granito de arena para que como país nos unamos y salgamos de esto rápidamente, ¿no? José Archibald, tú tienes un libro, ¿verdad? Se llama La vida de un negocio, que escribiste para contar tu experiencia como empresario, ¿no? Cuéntanos cómo, por dónde, qué podemos encontrar en ese libro. Es de Editorial Planeta, hasta donde sé. ¿Qué podemos encontrar? ¿Por qué quisiste compartir tu experiencia como empresario ahí? Ha sido una experiencia muy, muy interesante porque nunca pensé en escribir un libro, pero cuando había desarrollado ya varias empresas y las personas fueron conociendo el éxito que había logrado en los negocios, se me acercaban y pedían asesoría cuando tenían una idea de negocio, ¿cierto? Entonces, digamos que yo tengo ideas que son un poco ortodoxas. Y al final les hacía sentido y me dicen, ¿tú nunca has pensado colocar tu idea en un libro para que le sirvan a otras personas que están atravesando eso que ya tú pasaste? Entonces, cuando lo escuchas 1, 2, 3 veces, dices, de repente aquí hay algo bueno que vale la pena transmitir. Y bueno, tomé la decisión en un momento de hacerlo y ya lo lanzamos el año pasado. Se lo mandamos al Grupo Planeta a ver si lográbamos algún contacto y al día siguiente nos contactaron y nos dijeron, estamos interesados. Fue en Colombia y se lanzó el año pasado en Colombia y en Panamá a la vez. En la primera semana solo en Panamá se vendieron 400 copias y en 3 meses se había agotado el primer tiraje. Ya se está generando la segunda edición. Luego México se entera del libro y decide también que quiere revisarlo y aprueban ahora lanzar el libro no solamente en México, sino México, Estados Unidos, todo Centroamérica y el Caribe. De hecho, se iba a lanzar en el mes de abril, pero por la pandemia lo retuvieron y tiene fecha de lanzamiento ahora en junio para esta región, ¿no? Entonces, digamos que ha sido muy interesante este proceso y lo rápido que se ha dado, pero es realmente muy gratificante el poder llegar a tantas personas y la retroalimentación que uno recibe del apoyo que reciben solamente con un libro a través de toda nuestra experiencia. Ahí vaciamos toda mi experiencia de más de una década de muchos errores, pero también de aciertos, ¿no? Y cómo voy en ese camino y te voy explicando a través de ejemplos, aciertos y errores cómo emprender en los negocios, ¿no? Oye, qué bueno que quieras compartir tus errores, porque luego alguien quiere escribir su libro como que todo le ha ido bien y creo que aprendemos más de los errores que de los aciertos. Y en negocios se cita mucho esta frase de Marcel Proust que dice que no hay que buscar nuevos paisajes, sino ver las cosas con nuevos ojos. Y creo cuando dices tú que tienes ideas poco ortodoxas, por allá van, ¿no? Hay que tener pocas ideas poco ortodoxas en el mundo de los negocios. Yo siempre me preguntan, por ejemplo, sobre ideas cuando menciono el tema de poco ortodoxas. Y yo tengo varios ejemplos. Por ejemplo, yo siempre recuerdo escuchar que te dicen, dedícate a lo que te gusta. Y eso te lo dicen, yo creo que desde pequeños nos lo dicen, dedícate a lo que te gusta. Y vas a ser exitoso, vas a ser feliz. Y yo siempre digo que yo creo que si lo que buscas es emprender de manera exitosa, lo que tienes que hacer es dedicarte a aquello en lo que eres bueno, que creo que son dos cosas muy distintas y la mayoría de las personas tiende a confundirlas, ¿no? Entonces, esa es una idea que al inicio, de golpe, te genera un poco de incomodidad y dices, pero no es lo que normalmente me han dicho desde pequeño. Pero cuando lo analizas, dices, oye, realmente, si encuentro mi ventaja competitiva, yo creo que ese es el punto de partida de mi emprendimiento, ¿no? Y así tengo distintas ideas que comparto, las comparto en el libro y las explico. Y hago que las personas hagan una radiografía de lo que han hecho hasta ahora en su vida
y te doy el paso a paso, ¿no? El libro está dividido en 3 etapas. Prepárate, que es la primera, te dice todo lo que debes hacer antes de considerar algún día emprender, ¿no? La formación multifuncional que debes hacer, que debes desarrollar, y esos primeros caminos, la parte de las finanzas personales, todo lo que tienes que hacer para que un día puedas decir, ok, ya es el momento de emprender. El segundo es ejecuta, que te habla de cómo hacer en blanco y negro tu plan de negocios. Te lleva paso a paso y te dice, así se entiende el mercado, así se hacen las proyecciones financieras de tu primer año de negocios, paso a paso, estado de resultados, proyecciones, estudio de mercado. Y el tercero te dice, ok, triunfa, el tercer capítulo, que te habla ya de elementos más complejos. Te hablado de lo que yo llamo un concepto que desarrollé que se llama $1 Million Company, que es cómo hacer que una empresa llegue a tener una evaluación de mercado de $1 millón, por ejemplo, y se basa en 3 elementos, que son producto, procesos y personas. Y en base a esos 3 elementos yo evalúo cada uno de mis negocios y sé en cada momento dónde está y qué debilidad o fortaleza tiene y qué debo desarrollar. Entonces, te lo resumo completamente sin ningún tipo de egoísmo y lo entrego en un libro, ¿no? Atención, no se vale empezar por el capítulo 3 de Triunfa. Hay que pasar por las otras Claro, dos, ¿no? claro. La preparación. Todos los capítulos son importantes. Gracias, José Archibald. José es egresado de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá. Tiene un posgrado en alta gerencia y una maestría en administración de empresas con énfasis en banca y finanzas. Y como les decía al principio, él es emprendedor serial. Tiene una empresa que se llama PCS Internacional, que tiene presencia en Panamá con Panama Clean Services y en Colombia con Colimpia. Dime, ¿cuál es tu mensaje final de lo que vamos a hacer ahora que regresemos a la nueva normalidad? Sí, pues tenemos 4 empresas, para terminar ahí la frase, son 4 empresas del grupo. Como lo mencionaste, Panama Clean Services y Colimpia, que son las 2 en el área de limpieza profesional que operan en Panamá y Colombia, y otras 2 empresas que se llaman Exe Marketing, dedicada a servicios de mercadeo, y PCS, People Corporate Solutions, se dedica a servicios de logística, ¿no? Entonces, digamos que nos dedicamos a la industria de servicios porque sabemos cómo siempre entregar la mayor calidad de servicio a nuestros clientes y siempre nuestro compromiso. Ya en el retorno a las operaciones y como mensaje final, yo quiero transmitir que para un momento como este, lo más importante es el optimismo. Crisis hemos atravesado tanto a nivel de negocios como a nivel personal en nuestras vidas. Y hay que tener fe, pero sobre todo trabajar muy duro, porque no se trata de cuando llegue el mañana, cuando llegue la nueva normalidad o llegue el futuro. Hay que trabajar día a día en construir ese futuro y esto hay que verlo precisamente día a día, paso a paso, tomar las decisiones adecuadas, pero sobre todo tener mucha fe y mucho esfuerzo para salir de esto juntos. José, muchísimas gracias. ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde podemos encontrar más información sobre tu empresa y dónde saber más? Bueno, a nivel personal, en mis redes todas se llaman José Archibald de Nicolo, en Instagram, Facebook, YouTube, donde hay información sobre emprendimiento, sobre libros, sobre mis empresas, y en las páginas de las empresas panamacleanservices.com y colimpia.com también específicamente en el área de limpieza, ¿no? Ahí está toda la información que podemos proporcionar. Muchas gracias por estar aquí en Fortune. Gracias a ti, Roberto. Un placer haber estado en Fortune con ustedes. A la orden.